Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 2. Un destino. La identidad recuperada. Capítulo 11. Abriendo las puertas del cielo. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, anunciando que la aurora había llegado y que había llegado la hora de comenzar la tarea. El pulso se aceleraba y el aliento se agitaba a medida que se hacían los preparativos para el viaje. Abraham emprendió viaje temprano en la mañana y su mente se inundó de recuerdos. Recordó cómo sostuvo a Isaac por primera vez y el inmenso sentimiento de gozo que tuvo después de aquella larga espera. Los recuerdos del pequeño Isaac saltando a la cama de papá y acurrucándose junto a él mientras escuchaba atentamente relatos de Adán y Eva, Noé y muchos otros, pesaban como enormes bloques de plomo sobre sus hombros mientras contemplaba la tarea que tenía por delante, tal como Dios le había dicho. Y dijo: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Génesis 22:2. Dios había hablado y ahora Abraham estaba juntando todas sus fuerzas para obedecer la orden. No hubo ninguna explicación, no se dio ninguna razón, sino solo la orden. Durante los años que Abraham había andado con Dios, había aprendido a no resistir sus órdenes. Había llegado a confiar en que Dios sabía qué era lo mejor y que el suyo era el único camino que debía seguir. Pero el camino era duro, increíblemente duro. ¿Quién puede comprender la intensidad de la lucha en la mente de Abraham? Con gusto hubiera escogido ser él mismo el sacrificio en lugar de su hijo. No había nada que no estuviese dispuesto a hacer para salvar a su hijo de su suerte. Abraham respiró agitadamente mientras luchaba para ocultar su dolor de Isaac. Esto debía ser una pesadilla que pronto terminaría. La realidad le golpeó cuando Isaac preguntó: «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio?». Una flecha atravesó el corazón de Abraham. ¿Cómo respondería? Una rápida oración ascendió a Dios pidiendo sabiduría. Y luego Abraham contestó: «Dios proveerá el sacrificio, hijo mío». En la cima de la montaña, Abraham reveló dolorosamente a Isaac su comprensión del mandato de Dios. Isaac era joven y podía vencer fácilmente a su padre y huir de allí, pero había aprendido la disciplina de la obediencia y renunció a sus propios deseos, dando lugar a la sabiduría de su padre. Todo el cielo observaba mientras Abraham preparaba a su hijo, su precioso hijo, para aquel momento final. Ahora, la raza humana dio rienda suelta a una batería de argumentos contra la fe, pero Abraham, erigiéndose como un alto cedro en vientos huracanados, se dobló, pero no cedió en su resolución de llevar a cabo lo que él entendía que se le pedía. Todo estaba listo. Abraham contempló a su padre y el dolor desgarró su corazón y sus fuerzas comenzaron a flaquear, pero se mantuvo firme. Ofreciendo una oración, se dispuso a hundir el cuchillo que pondría fin a la vida de su hijo más precioso. En ese momento se oyó una voz: «Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios». Al meditar en este relato, no puedo evitar tratar de ponerme en el lugar de Abraham y colocar a mi propio hijo en el lugar de Isaac. Trato de entender la tensión que sintió, pero la imagen se detiene inmediatamente. Algo salta de lo profundo de mi interior e impide que la imagen se complete. Emocionalmente, mi mente no puede enfrentarse a una escena como esta. Para captar el horror y el sacrificio de Jesús en la cruz, es necesario que echemos un vistazo a la relación entre el Padre y el Hijo.
La esencia misma de su reino está representada en ellos. La esencia de su forma de vida se revela en el amor que se tienen el uno al otro. Si no tenemos en cuenta esta dimensión relacional de la cruz, entonces realmente no hemos entendido su significado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La ruptura de una preciosa relación es lo más devastador que una persona puede experimentar. La idea de separarse de aquellos que uno ama es un temor que acecha en lo profundo del corazón de toda alma humana. He descubierto que, después de estar lejos de mi familia durante solo una semana en un compromiso para hablar en público, mi corazón anhela estar en casa con los que amo. No hay nada en este mundo que yo cambiaría por mi relación con mi familia. La misma idea es repugnante, y sin embargo, cuando miramos dentro del corazón de Dios según lo revelado en la Biblia, descubrimos que Dios, nuestro Padre y su Hijo, estuvieron dispuestos a romper esa relación mutua solo para que tú y yo pudiéramos pasar por las puertas del cielo y reunirnos con nuestro Creador y su Hijo. Alguien podría responder, sí, pero Jesús sabía que se levantaría nuevamente y se reuniría con su Padre, así que el asunto no era para tanto. Si has considerado estas ideas, entonces sugiero que le preguntes a Jesús cómo se sentía cuando exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando la culpa de un mundo rebelde fue puesta sobre él, el amor de su Padre quedó oculto porque no creíamos que Dios deseaba perdonar nuestros pecados. En esta oscuridad, Jesús buscó el amoroso rostro que siempre había sido su gozo por la eternidad. Pero el pecado escondió el rostro de su Padre, de manera que se sintió completamente separado de él. Su esperanza desapareció. La muerte era todo lo que él esperaba. Sintió que sería separado para siempre de aquel a quien amaba, y por eso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pensemos en eso por un momento, es impresionante. Dios no abandonó a su Hijo. Cuando Jesús cargó el peso de nuestros pecados, sintió lo que sienten los pecadores a causa de la culpa. En el capítulo 9 leímos sobre Caín, quien exclamó, mi iniquidad es demasiado grande para ser perdonado. Cristo cargó esto en la cruz por nosotros. Nuestros pecados nos llevan a sentir que Dios está contra nosotros y que en realidad desea matarnos por haber pecado, pero Dios derramó su amor sobre nosotros y le permitió a su Hijo pasar por esta experiencia por nosotros, para que pudiéramos creer que podemos ser perdonados. Por todo esto, cae por su peso la pregunta, ¿cuándo realmente desea Dios romper las barreras entre Él y nosotros? En el relato de Abraham e Isaac, vemos una imagen de Dios y su Hijo. Es natural para nosotros, al igual que para Abraham, el pensar que Dios quería que Abraham matara a su hijo. Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo, y él entendió que esto significaba que debía matarlo, porque esto refleja nuestra percepción de justicia por el pecado. El hecho de que Dios detuviera a Abraham nos muestra que este no era su deseo, pero en el proceso, Abraham reveló una fe que estaba dispuesta a rendir a Dios toda preciada esperanza. Cuando Dios le proveyó el carnero a Abraham como sustituto, vemos que Dios proveyó un sustituto para la percepción de justicia del hombre. Dios permitió que su Hijo fuera separado de él para que pudiéramos creer que nuestros pecados son perdonados. En el terremoto y la oscuridad de aquel terrible día, cuando el más grande amor que jamás haya existido fue manifestado a causa de nuestros pecados, oigo al Padre exclamar, Hijo mío, ¿cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo dejarte ir?
Esto sí es el infierno. Tanto el Padre como el Hijo han experimentado el infierno de la separación de su relación por amor a nosotros. Ellos pagaron el precio que nosotros entendíamos que se debía pagar. ¿Qué es entonces la esencia del infierno? No puede ser otra cosa que lo que está totalmente opuesto a lo que el reino de Dios representa. Y el reino de Dios representa una amorosa e íntima relación. Así pues, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que el Hijo de Dios ha probado el horror de la separación del amor divino por amor a nosotros, para que nosotros no tengamos que experimentarlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora nada puede separarnos del amor de Dios, gracias a lo que Jesús y su Padre han hecho por nosotros. Las puertas del cielo se abren para nosotros, porque el Hijo de Dios experimentó el terrible peso del infierno con motivo de poder cerrar sus puertas, de modo que jamás tengamos que entrar allí y experimentar el lloro y el crujir de dientes, como ocurrirá a los que rechacen lo que Jesús ha hecho por nosotros y entren en una permanente separación del amor divino. El desafío que nos queda ahora es hacer ese viaje en nuestras vidas, un viaje desde un estado en que nos sentimos sin valía, desafiantes y decididos, forjándonos una identidad por medio de lo que hacemos, hasta regresar a la fuente de la vida, donde el amor nos espera y sabemos que somos hijos amados de Dios. Aunque Jesús ha abierto las puertas del cielo para nosotros, debemos hacer el viaje desde el reino de Duracell hasta el reino de Dios, desde la identidad por logros hasta la identidad por la condición de hijos. En otras palabras, desde la salvación por obras hasta la salvación por fe. El resto de este libro será dedicado a los desafíos y privilegios de este viaje. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrian Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.